Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Viajemos en el tiempo. Viajemos y situémonos en la noche del 16 al 17 de mayo de 1934. Imagínate que estás en casa, en el apartamento 25 del número 5 de la calle Nashokinsky en Moscú, acompañado de tu mujer. Hoy os visita tu íntima amiga Ana, la poeta. Ah, se me olvidaba, tú también eres poeta. Imagínate que, además de Ana, en la casa ha aparecido por sorpresa un conocido tuyo, que dista mucho de ser amigo, y eso hace que su visita sea mucho más sorprendente. Su nombre es David. Imagínate que no tienes nada que ofrecerles, pues estos tiempos están siendo bastante duros para ti y tu mujer, por lo que decides ir a pedir algo a los vecinos. David, que no te quita los ojos de encima, decide acompañarte. Tus vecinos, que tampoco tienen mucho que ofrecerte, te dan parte de lo poco que les queda, ni más ni menos que un huevo duro. Vuelves a casa con el huevo duro en la mano y la mirada de David clavada en tus talones. Imagínate ahora, una vez de vuelta a casa, a los 4, tú, tu mujer, Ana y David, estáis en un salón casi a oscuras, en silencio, con la mirada perdida en la pared, y que de repente un puño aporrea la puerta. 3 agentes de la policía secreta irrumpen en la casa, la registran y revuelven entera. Confiscan cartas, números de teléfono y manuscritos tuyos. Imagínate que en un momento dado, David desaparece de tu piso sin mediar palabra. Total, él ya ha cumplido con su trabajo. Varias horas después, los 3 agentes se disponen a abandonar la vivienda. No han encontrado lo que venían a buscar. Lamentablemente no se olvidan de ti, porque tú te vas con ellos. Ana, que sospecha la que se te viene encima, se acuerda del huevo duro y te lo da para que te lo comas. Nadie sabe cuándo volverás a probar bocado. Imagínate que en la calle te está esperando un coche negro modelo Gaz-A, con las fauces bien abiertas. Dejas a tu mujer y a Ana atrás, desconsoladas. Te meten en el asiento trasero del coche. Todavía no lo sabes, pero ya no volverás a pisar esta casa, estas calles. Imagínate que todo esto, y todo lo que te espera, sea por culpa de unas palabras, de un simple poema. Imagínate, qué ridículo, ¿verdad? Pues imagínate que hoy en día, casi un siglo después, esto sigue sucediendo. Bienvenidos al tercer episodio de Leed Malditos. Defendemos el terror organizado, hay que admitirlo francamente. El terror es una necesidad absoluta en los periodos revolucionarios. Aterrorizamos a los enemigos del poder soviético con el propósito de cercenar el crimen de raíz. El autor de tales palabras no es otro que Félix Dzerzhinsky, fundador de la policía secreta bolchevique, la checa. Dicha policía tuvo muchos nombres: GPU, NKVD, KGB, pero un solo hogar, la Lubianka. Y es que este edificio, que recibe el nombre de la plaza anexa, funcionó como cuartel general para dicho órgano, pero también como cárcel para presos políticos. Por sus celdas pasaron nombres tan importantes como los de Bukharin, Solzhenitsyn o Berzin. Pero la Lubianka además tiene otra característica que le hace muy pero que muy especial. Pues pese a encontrarse en pleno corazón de Moscú, es decir, a más de 3.000 kilómetros de Siberia, fue para muchos la puerta de entrada al horror siberiano. Y aquí volvemos a encontrarnos con el poeta que ha sido arrancado de su hogar en plena noche. Él, transportado dentro de las fauces del coche modelo Gaz-A, acaba de llegar a la Lubianka,
desorientado y atemorizado. Su nombre es Osip Mandelstam y su delito, un simple poema. Эпиграмма на Сталина. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Sus dedos gruesos como gusanos, grasientos, y sus palabras como pesados martillos, certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír. А вокруг невозброд тонкошеих вождей. Он играет услугами пола людей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет. Он один лишь бабачит и тычет. Aquel gime, el otro llora. Solo el campea tonante y los tutea. Como herraduras forja un decreto tras otro. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Estas palabras, que conforman el poema El montañés del Kremlin, fueron las que causaron en la vida de Osip Mandelstam tantos y tantos sufrimientos. Pero, ¿quién fue Osip Mandelstam? Permitidme que os lo presente un poco. Aunque nacido en Varsovia el 14 de enero de 1891, su familia, de origen judío, se trasladó al año siguiente a San Petersburgo. Mandelstam recibió una gran formación, llegando a estudiar en la Sorbona y en la Universidad de Heidelberg, y formó parte de una brillante generación de poetas que surgió justo antes y padeció las consecuencias de la revolución bolchevique de octubre del 1917. Esta generación, formada entre otros por Akhmatova, Mayakovsky o Pasternak, adoptaron en su mayoría una posición tibia respecto al nuevo régimen naciente. Cierto es que no se posicionaron abiertamente en contra, pero cierto es también que no resulta posible describir a ninguno de ellos como escritor prosoviético, pues todos optaron por una literatura nada cercana al realismo que acabaría imponiendo el régimen soviético. La poesía de Mandelstam se encuadra mayoritariamente dentro de la corriente del acmeísmo. Él, junto a su amiga Anna Akhmatova, son a día de hoy los grandes referentes de esta corriente, y dos de los más grandes poetas que ha dado la literatura rusa en todo el siglo XX. El acmeísmo nace como respuesta al simbolismo ruso. Frente a la mística, a la oscuridad dionisíaca y la ambigüedad de este, el acmeísmo opta por una claridad apolínea, partiendo de un lenguaje sencillo, pues en palabras de Mandelstam, solo lo real puede convocar a lo real. Y ahora que ya conocemos ligeramente el personaje, volvamos a la truculenta Lubianka. Allí Mandelstam es objeto de un sinfín de interrogatorios, dirigidos todos ellos por Nikolai Christoforovich Sivarov, el más profesional de entre todos los expertos en literatura de la policía secreta, y el terror de los escritores. Y es que este no es un detalle baladí. El caso Mandelstam fue un caso importante. Hubo muchos ojos observando, y la primera piedra que se encontraron los agentes de la policía secreta fue que durante el registro en casa de los Mandelstam no había aparecido ningún manuscrito del poema que, a pesar de todo, ellos sabían que existía. Pero ¿y cómo había llegado hasta ellos la existencia de un poema que hasta entonces solo había sido recitado en pequeños círculos? Obviamente se produjo una delación, pero la verdad es que las delaciones eran el pan de cada día durante el régimen soviético. ¿Quién y por qué se había tomado tan en serio el contenido del poema de Mandelstam? La primera pregunta es difícil de responder, en cambio la segunda es muy obvia. El poema apunta ni más ni menos que hacia el mismísimo Stalin. Y en pleno año 1934 no hacía falta disparar palabras al gran líder para verse envuelto en grandes problemas. Se intenta siempre buscar la lógica del poder, ¿no? Y una de las ideas que domina la interpretación de la llamada Pasternak y otros es que Stalin en el fondo aspiraba
verse inmortalizado a través de un gran escritor, ¿no? Cuando le dice a Pasternak, pero Mandelstam es un genio, ¿no? Es un etamaster, le llama, es un maestro, que algunos interpretan como una de las ideas, pero es posterior al propio título de la novela de Bulgakov, pero que está ahí, esa idea de que de los dictadores de verse inmortalizados, ya sea en una obra literaria o cinematográfica, como en el caso de Franco, o pictórica o poética. Y de hecho, Mandelstam escribió, tarde ya, una serie de estancias dedicadas a Stalin. Pasternak escribió una serie, Akhmatova escribió como intentos, pero al parecer no fueron del gusto del gran dictador. La tradición ideológica de transmitir un mensaje también nace desde el canto del príncipe Igor. Pero desde el 18, el escritor, el poeta fundamentalmente, sea Lomonosov, Yerzhavin o Batyushkov o quien sea, interpreta de hecho, su situación social lo lleva a ser el cantor del poder, de sus victorias, de sus muertes, de sus defunciones, de sus nacimientos, etc., ¿no? Pero en la medida en que crece su propio prestigio, crece también su responsabilidad. Y se cree, con esa idea que está presente en el discurso de Brodsky, en el premio Nobel, se cree realmente una especie de intérprete de lo divino en el mundo de lo terrenal, ¿no? Los zares no lo entienden muy bien así, ¿no? Y a algunos les perdonan la vida porque se dan cuenta de que tal vez se han pasado, como en el caso de Yerzhavin, pero a otros sencillamente los envían a Siberia, ¿no? En el caso de Radishev, en el viaje de Petersburgo a Moscú, ese libro es la causa de que ese personaje desaparezca de la vida. Bueno, no es eliminado, pero sí enviado a Siberia, etcétera, ¿no? Y de ahí nace esa especie de constante visión del carácter peligroso y a su vez atractivo de la literatura hasta Pushkin. Yo creo que Pushkin y Nicolás I son los que realmente establecen esa especie de paradigma poder escritor que se mantiene hasta ahora. De hecho, la única diferencia que hay ahora es que se sabe que los lectores son muy pocos. Y dominando la televisión lo tenemos todo más o menos. Pero en la literatura es posible decir cualquier cosa de Putin, siempre que no aparezca en una pantalla. Como bien indica en este corte el profesor Ricard San Vicente, uno de los grandes expertos de literatura rusa en España, Stalin aspiraba a verse inmortalizado a través del arte, y es por ello que, para el poder soviético, la composición de este tipo de poemas era un acto de terrorismo, y sus creadores debían ser tratados acorde a su condición. Esto bien lo sabía Mandelstam, antes y después de escribir su poema. Él mismo solía decir que en ningún país se valoraba tanto la poesía como en Rusia, donde incluso se fusilaba a la gente por ella. Y pese a ello, pese a que lo fácil hubiera sido renegar del poema, que en ningún lugar había aparecido por escrito, Mandelstam, en un acto de dignidad, firmó a instancia de Shivarov la autoría del poema que habría de ser su sentencia de muerte. Tiene un poema que se conoció, también es como tantos poemas de Mandelstam, no se sabe exactamente el periodo cuando fue concebido. Es uno de los poemas que se suele citar muchísimo y que simboliza una cosa que Mandelstam en uno de los versos dice, el poeta, no dejes que las mentiras o la falta de la verdad o la falta de valentía te tuerza los labios, te tuerce los labios. Y entonces él explica, ¿qué quiere decir esto? Había muchos poetas
en aquella Rusia o creadores o gente en general que se dejó llevar por diferentes motivos, es decir, que sucumbió y él decía que no, que el valor, que la responsabilidad suya como poeta es de, a pesar de todo, no sucumbir ante la mentira. Si mueres ahora, morirás víctima de una injusticia, no de las leyes, sino de los hombres. Pero si huyes y cometes otra injusticia tan vergonzosa, devolviendo una infamia por otra, violando tus compromisos con nosotras y perjudicando a quienes debes mayor respeto, a ti mismo, a tus amigos, a tu patria y a nosotras, las leyes, entonces nuestra enemistad te perseguirá mientras vivas, y cuando llegues al Hades, nuestras hermanas, las leyes que allí rigen, no te recibirán con agrado, sabiendo que hiciste lo que estuvo en tu mano para destruirnos. Estas bellas y a la vez trágicas palabras, extraídas de la Apología a Sócrates, arrojan luz a la conducta de Mandelstam, porque si bien su conducta, obviamente, no persigue mantener con vida las leyes que lo conducen a la muerte, vemos en su actitud el mismo acto de compromiso que en Sócrates cuando éste se negó a huir de Atenas. Porque para el poeta, la poesía y ese poema en especial era mucho más que un poema, era un acto de valor cívico. De hecho, tiempo antes, él ya le había dicho a Akhmátova que los poemas a partir de ese momento debían de tener un valor cívico. Por ello no podía renegar ni justificarse, pues la poesía es la conciencia de tener razón. Es precisamente esa fuerza lo que el poder admiraba y perseguía sin éxito. Y en ese preciso momento, cuando todo se encaminaba hacia la muerte, se produjo el milagro. Stalin dio una orden clara y sencilla: aislar, pero conservar. El 26 de mayo, 10 días después de su arresto, el tribunal de la OGPU sentencia a Mandelstam a 3 años de destierro en la ciudad de Cherdín. Pero gracias a la intervención de Bukharin, uno de los grandes cargos del partido, se permitió a Mandelstam disfrutar de su exilio junto a su mujer, y es más, elegir la ciudad donde deberían pasarlo. Ellos escogieron Voronezh, y allí, en el destierro y consciente de vivir un tiempo regalado, el poeta daría a luz a una de las obras poéticas más impactantes de todo el siglo XX, los Cuadernos de Voronezh, entre los cuales encontramos el siguiente poema: Todavía no estás muerto, todavía no estás solo, con tu amiga la mendiga, gozas de la grandeza de las llanuras, de la niebla, del frío y de la nevada. Vive tranquilo y consolado, en la pobreza opulenta, en la miseria poderosa. Son benditos los días y las noches, y es inocente la fatiga dulce y sonora. Infeliz aquel que como su sombra teme el ladrillo y maldice el viento, y miserable aquel que medio muerto pide limosna a su propia sombra. Y con estas bellas palabras llegamos al final del tercer episodio de Leed Malditos. En el siguiente, en el cuarto, veremos el desenlace del caso Mandelstam. Y mientras tanto, leed poesía. Leed poesía en estos tiempos en los que parece que la palabra vuelve a correr peligro de estar encadenada. Porque como escribiera Bukharin a Stalin en una carta, los poetas siempre tienen la razón, porque la historia está de su parte. Leed malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles.